El comentario que quería hacer era que si bien mostraron esta mañana, el doctor Pacheco mostró la carencia de publicación nacional, radica básicamente en que todo problema de publicación, el problema está en el origen, y en el origen la deficiencia está en el pregrado, y en el pregrado es poca o nula la enseñanza de cómo recuperar bibliografía. Antes, cuando nos mandaban a buscar artículos, ¿qué era lo primero que hacíamos? El primer buscador era Google, ¿no? Entonces, nos metíamos a Google y lo que no había en Google, pues no había, y no es tan así. Entonces, falta ir a las bases. Yo recuerdo que en mi residencia, mi primer año de residencia, tenía estudiantes de pregrado que ya tenían 4 publicaciones. Entonces, decía, bueno, no han ni siquiera egresado y ya tienen 4 publicaciones. ¿Dónde está el problema? Y es ahí. Entonces, ahí vamos. Un tema importante es la fotografía. Para nuestro campo de cirugía plástica, esto es casi que como la radiografía para el traumatólogo. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo general, dado en cuenta que en nuestro auditorio se encuentra gente que no es del campo en específico, pero sí le va a interesar bastante. Entonces, como el contenido de nuestra charla, vamos a hablar de unos objetivos que tiene la charla, un poquito de historia muy breve, los tipos de fotografía, un poco de la terminología que se utiliza hablando de la fotografía, cómo deben ser las características de la cámara que tenemos que utilizar, qué debemos buscar en la cámara, cuáles son las estandarizaciones generales de las imágenes que uno tiene que tener si quiere darle carácter científico, analizar a la fotografía médica desde todo punto, un consentimiento informado que es muy importante para evitar temas legales, cuáles son los errores más frecuentes, hacer una conclusión de la charla y obviamente la bibliografía respectiva. Entonces, dentro de los objetivos vamos a abordar y entender las principales características de las cámaras digitales, así como su utilidad y las ventajas en el día a día de todo profesional en salud, no solamente del cirujano, de todo profesional. Vamos a conocer los requerimientos mínimos para elaborar fotografías adecuadas para publicación científica y vamos a identificar las características importantes a tener en cuenta en el momento de escoger una cámara digital. Como decía al introducir como es la radiografía para el traumatólogo, igual la fotografía para el cirujano y mucho más para el cirujano plástico. Esta es una especialidad visual, hay una representación visual totalmente constante, exacta de la forma y la función. La fotografía nos es útil como documento, como promoción, nos permite hacer diagnóstico, tratamiento y planeamiento. Sirve para documentar cualquier situación, tanto preoperatoria como posoperatoria. Es didáctica para nuestros propios pacientes y nos permite ilustrar aspectos importantes dentro del intraoperatorio. La imagen dentro de la historia aparece recién hace, un poco más de siglo y medio atrás, la fotografía con el daguerrotipo, con Alfred Donald en el año 1839. La primera imagen preoperatoria data de 1845, cuando Gordon Bock publica una imagen de una cirugía reconstructiva. En 1863 hay imágenes de reconstrucción nasal en 2 tiempos, y es hasta que el considerado padre de la cirugía plástica moderna, Harold Gibbs, en el primer Congreso Internacional de 1955, publica un caso clínico fotografiado. Desde que inició la fotografía hasta nuestra actualidad, ha habido muchos cambios y mucha evolución. Las partes principales de una cámara, como el disparador, el objetivo, el diafragma, el obturador, que es el que permite el ingreso de la luz, el sensor y el procesador de la imagen, así como una cámara o una pantalla o un visor digital y la tarjeta de almacenamiento. Esas son las como la anatomía principal de una cámara, que lo vemos ahí en las imágenes bastante ilustradas. Dentro de la terminología básica tenemos que la apertura es el tamaño del lente, la apertura para alcanzar un objetivo. La velocidad del obturador significa el tiempo en que el diafragma de la cámara se abre para que el sensor esté expuesto a la luz. La profundidad del campo es la distancia más cercana o lejana del área que usted va a enfocar en una fotografía. Ese es el rango focal.
Vamos a hablar de la apertura. La apertura, como mencionaba anteriormente, es tanto el grado de apertura o de cierre del diafragma para el ingreso de la luz. Está representado con el número F, que ustedes van a ver en la cámara, y va desde mayor apertura a menor. Ese es el rango de apertura máxima y mínima. La velocidad del obturador es aquel que permite detener el detalle en una fotografía, siendo de menos que se ve la imagen congelada, mientras más velocidad, pues mucho más detalle a la hora de la fotografía. La profundidad del campo, en la imagen de la izquierda vemos la ardilla que está nítida y el entorno o el fondo está borroso. Lo que quería el fotógrafo en esta imagen era enfocar prácticamente el detalle importante que era la ardilla. Entonces la apertura del diafragma estaba en 5.6 y la distancia del foco a 100 milímetros. En la imagen de la derecha, el fotógrafo quiso dar nitidez tanto al banco como al fondo, al trigal. Entonces la apertura del diafragma fue mucho mayor y la distancia focal menor, a 17 milímetros. Entonces, para representar un poco cómo se abre el diafragma con una y con otra fotografía. Dentro de la misma terminología tenemos otras variantes. La longitud focal, que es la distancia en milímetros desde el centro óptico del lente al punto focal de la película o sensor. Y los lentes varían desde el lente normal, telefoto o el gran angular. Las siglas en la cámara, en cualquiera que ustedes tengan de estas características, que vengan la sigla de TTL, que es True Lens del inglés, que viene el sistema de sensibilidad de la luz en el cuerpo de la cámara, o el sistema ISO en español. Entonces, si vemos la distancia focal, es la magnitud o la estrechez del campo visual que usted tiene. A 28 milímetros se ve la imagen de la góndola al fondo, a 80 más cerca, pero la estrechez del campo el campo se estrecha, y a 300 milímetros se estrecha más. Dentro de los lentes tenemos el lente gran angular, que nos permite una visión sobrehumana, pero con una gran ampliación del cuadro final que sobrepasa el ojo humano. El lente clásico de 50 milímetros es similar o igual a la visión del ojo humano. El lente macro es una variante que nos permite darle nitidez a un elemento que queremos fotografiar, enfocándolo directamente a una distancia muy corta. El lente macro es específico para retratar insectos, por ejemplo. Y el lente telefoto es una visión mucho más panorámica y mucho más lejana, como la visión del águila. Entonces, tenemos una particularidad en las cámaras fotográficas, que es la función macro, que es esa florecita que ustedes ven ahí en el centro, que es la peculiaridad que estos objetivos tienen una distancia mínima de enfoque y muy baja. Son los objetivos que menos distorsión ofrecen, que son ideales para la fotografía de insectos, y es la función que más utilizamos a la hora de tomar fotografías de carácter científico. Como vemos en la imagen de la izquierda, es una imagen enfocada normal, y la imagen de la derecha es tomada con la función macro. El huevito más borroso en la izquierda y mucho más nítido en la imagen de la derecha. Igual a la hora de fotografiar, si nos acercamos mucho al campo y tomamos la imagen, pues sale mucho más borrosa, y con la función macro, miren la nitidez que tenemos en un campo muy corto. La diferencia entre macro y telefoto básicamente es que macro es una visión microscópica y tele es la visión telescópica, ¿no? ¿Cuáles son las características básicas de la cámara? Los colores. Tenemos que tener en cuenta la función de los colores a la hora de tomar una fotografía, la cual consideramos preparar para una publicación. Entre ellas tenemos el balance de blancos. ¿Qué es el balance de blancos? Es la precisión en la reproducción del color, que depende de la neutralidad y la distribución uniforme de los colores. ¿Cuáles colores? Blanco, gris y negro. Ese es el balance de blancos. Como habíamos mencionado anteriormente, la sensibilidad del ISO, que es la sensibilidad de la apertura y la distribución de luz, desde una menor a una mayor, miren cómo varía, y la imagen cómo se va aclarando, dependiendo la función de la apertura del diafragma de la cámara. El uso del flash es muy importante, puesto que no solamente depende utilizar el flash de la propia cámara, sino que a veces hay unas imágenes que se ven mucho mejor con un flash externo o a control remoto. Entonces, como vemos,
La imagen de la izquierda se tomó con el flash de la cámara y la imagen de la derecha, con mucha mejor iluminación o más uniforme, con un flash externo. ¿Qué es la resolución? La resolución se refiere a los píxeles que hay en cada medida con la sigla de DPI. El tamaño mínimo es de 3000 por 2000, que van a dar un total de 6 megapíxeles, que es prácticamente dentro de los requerimientos mínimos que pide la publicación científica que una cámara debe tener. Obviamente a mayor, pues mucho mejor, pero mínimo entre 5 y 6 megapíxeles. En el zoom de algunas imágenes que tienen cierta cantidad de megapíxeles se pueden deformar o puede perder resolución, como vemos en la imagen. Entonces, el tamaño básicamente de una imagen a la cual queremos someter a publicación debe tener 300 dpi. ¿Cuál es el tamaño de la imagen en pulgadas? En esta tabla quiero reflejar un poco de la resolución que da más o menos cada imagen para que uno tenga una idea de qué resolución debe tener la imagen dependiendo de ella a cuál va a someter. Una resolución de 72 dpi sirve para publicaciones en internet o para mandar por correo. Un tamaño de imágenes de 72 y 150 dpi para presentaciones en PowerPoint y para publicaciones impresas de 300 dpi. El tipo de almacenamiento, pues disponemos de muchas formas de almacenamiento. Aquí están las tarjetas de almacenamiento. Una adecuada es una intermedia, una menor que vemos en la pantalla de 4 GB a una de 32, una intermedia con una tarjeta de almacenamiento de 16 creo que es suficiente. ¿Cuál es el formato que es adecuado? Existen más de una docena de formatos de almacenamiento de las imágenes. En publicación, la que más se utiliza es el formato JPG. Lo demás no vale la pena mencionarlo porque no viene al caso, pero tienen que tener en cuenta que si ustedes pretenden realizar una publicación, la imagen tiene que tener un formato de JPG. Y entonces, ¿qué hay que buscar en una cámara digital? Y nos empezamos a preguntar qué. Y para buscar algo en una cámara digital tenemos que saber cuántos tipos de cámara existen. Entonces, el tipo de cámara compacta, aquella como ven en la imagen, es una cámara que tiene una limitación a la hora de enfoque y de resolución. Y está la compacta, que es la más básica, la intermedia o bridge, y la cámara que utilizamos la mayoría de nosotros en nuestro campo de cirugía plástica, que es la cámara reflex o SRL, que tiene muchas más funciones para tener una mejor calidad de fotografía. No es que haya conflicto de intereses, pero usualmente la empresa misma es la que ha desarrollado mucha mayor evolución a nivel de la fotografía. Entonces, ¿qué requerimientos mínimos debe tener la cámara? 3 megapíxeles por lo mínimo, una calidad óptica adecuada, una tarjeta de almacenamiento mediano almacenamiento, un zoom óptico de 3 campos y el formato que es importante, el JPG. Para eso vamos a estandarizar las imágenes. Entonces, a la hora de estandarizar las imágenes, debemos usar la misma cámara, la velocidad del obturador y la apertura tienen que ser similares en las fotos que queremos comparar. En nuestro campo, una pre y postoperatoria. La posición del fotógrafo debe ser similar y la del paciente no debe variar, y la luz tampoco debe variar. La velocidad en la cual tiene que cerrarse el diafragma de la cámara es 1:60, o si ustedes gustan mucho más rápido, pero lo mínimo es 1:60. Entonces, con esto, ¿qué tenemos? La magnificación del lente en la cara debe de mínimo 35 milímetros y en el cuerpo de 50 milímetros. No podemos modificar el balance de blancos, como mencionaba la doctora Vaquero en la mañana. No podemos alterar una fotografía para buscar un resultado que se adecue a lo que estamos queriendo publicar, entonces eso sería fraudulento. Los 5 megapíxeles es suficiente, es indistinto si usted considera que comprando una cámara de 20 o más megapíxeles va a tener una mejor calidad de fotografía. Siempre usar un telón o un fondo, tener el campo limpio y cuidar mucho los detalles que veremos a continuación. Nos fuimos a buscar la bibliografía si había algo al respecto y tenemos que se presentó este trabajo en la revista de la FILAP, en la cual nos mencionaban las características que ya les mencioné de la cámara y además el encuadrillado
o en la función de cuadrícula que tiene la cámara fotográfica para poder encuadrar los detalles y ser mucho más simétricos. Cualquier cámara reflex como la que mencioné tienen esta función. A la hora de tomar imágenes fotográficas faciales, uno debe cuidar las sombras, que es muy importante. Y como la imagen nos muestra, cuando uno toma la foto frontal con el flash central, produce sombras. En este caso queremos tomar seguramente la imagen para una rinoplastia y vemos que vamos a producir sombra posterior que va a alterar un poco la visualización, para lo cual la imagen nos muestra cómo debemos modificar la toma para evitar de que se produzcan sombras en el área que nosotros queremos fotografiar. Entonces nos vamos otra vez al huevito. Tomamos la cámara reflex y tomamos la foto frontal con el flash de frente y podemos observar que en ese objetivo es poca la sombra que se muestra. Pero cuando variamos el flash, vemos que se empiezan a mostrar sombras que evidentemente, dependiendo de dónde va a disparar la luz, muestra la sombra posterior. De esa manera tenemos que cuidar los detalles a la hora de tomar fotografías. En este artículo del Plastic nos puede prácticamente lo mismo que ya les mencioné. La perspectiva y la forma de la toma de la imagen, la cámara tiene que estar a una distancia en la cual no haga variar los detalles de la zona anatómica a la cual queremos fotografiar. Siempre debe estar a nivel del área a ser fotografiada, siempre. El color del fondo es muy importante. Si ustedes ven la imagen, los recuadros amarillos son exactamente idénticos, pero el recuadro de la derecha se ve un poco más borroso por el verde. Entonces, el contraste es muy importante en fotografía. Debe haber un ángulo de 45 grados en el difusor de la luz cuando uno va a tomar una fotografía. Nuevamente los ángulos, la ubicación del paciente y los difusores de la luz para que la luz sea regular y simétrica. Básicamente un estudio ideal sería este. No todos podemos acceder a uno, pero para que tengan una idea. El telón y el fondo, usualmente en publicación científica hay unos 3 colores estándar: el color azul, el color negro y el color gris, o este verde oscuro que se puede apreciar en la fotografía. Sin embargo, también nos puede dar alguna variación si tomáramos, por ejemplo, un telón oscuro con la persona de tez un poco más oscura, habría variación, como pueden ver en las fotografías. A la hora de analizar la fotografía médica, esta debe tener lo siguiente: mucho cuidado. En las imágenes transoperatorias, el área a exponerse debe hacerse con separadores. Prácticamente la mano del cirujano no debe aparecer, no debe presentarse campos manchados con sangre. De lo posible esto tiene que cambiarse por otro campo o tener el cuidado de no entrar en la foto. La mano del cirujano debe evitarse, ¿no? Mostrar el área quirúrgica con separadores. Siempre debe tomarse una fotografía con un objeto central, nunca excéntrico. El objeto que usted quiere fotografiar tiene que ser central. El detalle principal siempre estará en el centro, pero es importante tener en cuenta que uno debe tomar una fotografía panorámica inicialmente y luego acercarse al objetivo que uno quiere fotografiar. Por ejemplo, en esta fotografía vemos una neurorragia, una sutura de nervio con un contraste. Sin embargo, no sabemos en qué parte del cuerpo está ni en qué área anatómica. Por ende, tenemos que tomar una fotografía panorámica primero para podernos ubicar en ese espacio. Si esta fotografía se nos hubiera dado inicialmente, pues tendríamos idea de dónde estamos y qué es lo que se va a hacer, y de ahí hacer un acercamiento. Para cada fotografía preoperatoria debe corresponder otra operatoria en condiciones idénticas. Nuevamente, el área anatómica expuesta con separadores, los campos quirúrgicos limpios, y después de una panorámica hacer un acercamiento. Y el área se expone con separadores. No podemos alterar la iluminación, ni la posición, ni magnificar de ninguna manera la fotografía que consideramos que vaya a ser digna de publicación. El consentimiento informado es muy importante. Uno tiene que tener el permiso de la persona
para poder utilizar sus imágenes tanto de forma académica como para divulgación de cualquier índole. Este es el consentimiento que yo tengo y que les doy a mis pacientes, en el cual les hago dar una declaración de lo siguiente. Dice: por medio de la presente declaro que el doctor me ha informado que la intención de la divulgación de mi caso clínico con fines puramente académicos, haciendo uso de los datos que verídicamente le he referido, estudios de gabinete y todo el concerniente pertinente. Solicito permiso para tomar fotografías clínicas que serán utilizadas de forma profesional. Me ha informado que mi identidad no será revelada y que velará porque mi pudor se mantenga intacto, por lo que autorizo al doctor la reproducción de la información antes mencionada y el uso de las fotografías que ha tomado bajo mi autorización. Esto es importante porque no se olvide que el día que ustedes quieran publicar algo, la editorial de la revista le va a pedir el consentimiento de los pacientes que ustedes sometieron a fotografías, y si no los tienen, básicamente no lo van a poder hacer. Como en este caso, la fotografía tiene también implicaciones legales. Miren esta paciente quemada, que la mamá hizo una denuncia pública porque las vendas no se fueron retiradas a tiempo y quedaron marcadas en la cicatriz de la paciente. Entonces esto también tiene connotaciones legales. Es importante la fotografía por ese caso. ¿Sí? Ahí están las marcas del vendaje que no fue retirado a tiempo y que pues evidentemente fue objeto de un proceso legal. La fotografía sin propósito de tratamiento es diferente a la que queremos mostrar acá. Tiene sus requerimientos mínimos y evidentemente está lejos de lo que mencionamos acá en esta imagen. Siempre debemos cuidar los detalles. Los errores muy frecuentes son los que mencionamos a continuación: la mano del cirujano, los campos completamente manchados de sangre, los separadores están parcialmente mostrando la imagen que queremos mostrar, y al fondo evidentemente no tenemos el telón o no tenemos el cuidado de que se vea el monitor o parte del área de quirófano. Todos estos distractores hacen que pierda calidad científica, probablemente un área que era muy importante para poder mostrar científicamente. El cuidado de fotografiar las áreas anatómicas, como les decía anteriormente, dar una fotografía panorámica inicial, cuidar los detalles, los distractores. En este caso quería fotografiar seguramente un colgajo libre bien integrado en el miembro inferior derecho del paciente en la imagen de la izquierda, pero no tiene el cuidado de exponerlo adecuadamente con el campo y pues pierde calidad científica. Las sombras es muy importante, no tener el detalle de retratar la imagen que queremos mostrar o la cual queremos graficar. Tener el cuidado nuevamente de las sombras y de la imagen, tanto pre como postoperatoria, es importante. Los distractores, si queremos mostrar una zona en específico en este paciente, por ejemplo, debemos haber cuidado de que la fotografía no salga con la toalla en la cabeza o con el suelo, con la venoclisis en el miembro superior. Si vamos a mostrar imágenes de tomografías, ir nuevamente ahí al balance de blancos y tenerlas que publicar con el balance de blancos adecuado. La iluminación, la luminosidad es importante, y nuevamente los distractores. El anestesiólogo aparece allá, es importante para nosotros, pero no necesita aparecer en la publicación. Cuidar los detalles. Si vamos a tomar fotografías faciales, los elementos distractores, las sombras, los accesorios no deben aparecer. Es un poco grotesco a la hora y pierde calidad académica. La magnificación, nuevamente, esta zona no sé de dónde es, no me puedo imaginar, está demasiado cercana, tiene mucha exposición y mucho mayor la resolución. La fotografía tiene que ser nítida, cuidar esos detalles para que el caso o la publicación tenga la rigurosidad y la calidad que uno quiere presentar. Bueno, como conclusiones, el médico debe conocer y manejar los conceptos básicos en fotografía para poder tomar fotografías de calidad y que puedan ser comparables en el tiempo. La fotografía es un instrumento de defensa en el campo médico legal y nos permite hacer correcciones de técnicas quirúrgicas y sobre todo hacer seguimiento a largo plazo de nuestros pacientes. Es de vital importancia conseguir un registro fotográfico adecuado con fines docentes
legales, para interacción con el paciente, para informar a las compañías de seguro, para compartir información entre colegas y mucho más, para en este caso lo que nos trae acá, para publicaciones científicas. Muchos de ustedes probablemente no conocen a este personaje. Él es el doctor Felipe Koipman, que desgraciadamente pasó a mejor vida hace un mes. Como lo ven ahí, eso resume lo que fue él. Siempre una persona dedicada a su gran pasión, la medicina. Él es profesor emérito, fue profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, con múltiples publicaciones, y como la doctora se me adelantó a decir esta mañana, vivía bajo un precepto que es: el verba volant scripta mane, la palabra se la lleva el viento y queda lo escrito, y vaya si dejó escrito. Desde que estamos en eso es que impulsamos en este camino. Muchas gracias por su atención.